Digamos que definitivamente la IA está diseñada, está programada para siempre responder, pero me he dado cuenta que el solo hecho de que sobre la respuesta que la IA da le haga una contrapregunta de la fuente, me he dado cuenta que hay muchos errores. Todavía la IA necesita el acompañamiento humano. Y qué mejor que esta ola del buen uso de esta tecnología para poder tener personas que no solo tengan la capacidad de interactuar con esta tecnología, sino que realmente sepan utilizarla efectivamente. Bienvenidos nuevamente aquí a Change TV by Change Americas. Como todas las semanas tendremos la posibilidad de conocer información de valor acerca de los temas que a ustedes les interesan. Transformación organizacional, cultura, liderazgo, talento, cambio organizacional. Todos estos temas que a lo largo de los capítulos de Change TV los trabajamos a profundidad. Durante las próximas sesiones, particularmente, hemos tomado la decisión con el equipo de producción de grabar unos capítulos de dilemas empresariales. Y es que precisamente con la llegada y el furor de la inteligencia artificial, a todos nosotros, y creo que a ustedes también, se nos ha presentado el dilema. Y el primero es si realmente vamos a tener trabajo en los próximos años. Pero eso es para empezar. Dilemas hay todos los días. Y es por eso que en los próximos capítulos, empezando el día de hoy, voy a traer invitados de lujo y les voy a presentar datos contundentes que les van a poner a cuestionar sus paradigmas y creencias acerca de cómo se hace el trabajo en el día de hoy. Precisamente hoy invité a una persona que me ha acompañado a lo largo de los últimos 10 años. Diría yo que es una compañera de trabajo de 1000 guerras, de 1000 batallas. Una persona que considero puede estar entre el top 10 de personas expertas en transformación organizacional en América Latina. Y precisamente para dar esa bienvenida, nuevamente acá, creo que es la primera vez en Change TV, pero nuevamente acá compartiendo, Pilar Solano, bienvenida acá a Change TV. Hola Ciro, bueno, muchísimas gracias por esa invitación y tienes toda la razón. Después de una década de compartir luchas, batallas, innovación, productos, bueno, de cosas muy buenas y otras que nos dejan esos aprendizajes, pues es mi primera vez en Change TV, entonces, bueno, hay un poquito como la expectativa a ver cómo nos va en este Change TV. Pues mira, te invité por muchas razones, por supuesto, debí haberlo hecho mucho antes, pero como me decía uno de mis invitados de Change TV, cuando le pregunté cuál era el mejor capítulo de Change TV, me dijo el siguiente. Y esa es la realidad. Hoy estoy feliz porque estoy contigo. Hemos tenido muchas conversaciones en privado que me pareció interesante traerlo al público acá en nuestras redes sociales. Y tiene que ver precisamente con este inicio del año. En el momento de grabar este capítulo estamos iniciando un año en el cual la inteligencia artificial es uno de los principales dolores de cabeza o oportunidades también para muchos profesionales en el mundo de hoy. La realidad es que la inteligencia artificial tiene tantos mitos y algunas realidades que nadie puede asegurar el futuro del trabajo con o sin inteligencia artificial. Pero ya hay algunos visos. Tú eres una persona que se dedica a estudiar el mundo del aprendizaje. De hecho, hoy como directora general de Academy de Change Americas, pues consideramos nosotros eres como nuestra brújula. Y entiendo que has tenido la oportunidad en estos meses de investigar, de poner en la mesa con muchos de tus clientes en América Latina los desafíos del aprendizaje. Así que sin más preámbulos, voy a hacerte una serie de preguntas y estas preguntas ojalá pues todos ustedes en redes sociales me ayuden a contestarlas desde su punto de vista. Porque lo que he aprendido a lo largo de estos años es que está el punto de vista del Pilar, está el punto de vista de Ciro y está la verdad. La realidad es que son percepciones y bueno, ojalá estas percepciones les ayude a construir caminos a nuestros oyentes o a la gente que sigue a Change TV en los diferentes canales. Pilar, quiero arrancar para hacerte una pregunta. La educación definitivamente es un activo en cada persona. Muchas de las personas que sigo yo, por ejemplo, las inversiones, sugieren precisamente que la mejor inversión que tú puedes hacer cuando cumples 20, 30, 40 años es un buen curso, certificarte, especializarte, profundizar. Desde tu punto de vista y con la llegada de la inteligencia artificial, ¿la educación hoy tiene un gran riesgo o tiene una gran oportunidad? Uy, bueno, arrancamos acá en, en materia con estos dilemas. Mm,
como bien decías, está la perspectiva de Ciro, la perspectiva de Pilar y la perspectiva también digamos, de cada persona. Lo que sí les podemos decir a quienes nos están viendo en Change TV es, yo lo veo como una oportunidad. Lo veo como una oportunidad porque definitivamente hoy la IA está reconfigurando la forma en que generamos contenidos. Particularmente yo todos los días creo que es mi compañera, mi principal compañera de trabajo adicional, pues obviamente a todas las personas que hacen parte del ecosistema de Change Americas, pero definitivamente el poder interactuar no solo con una IA generativa y en general con otros modelos de IA que hoy venimos desarrollando. Yo creo que es una oportunidad porque hoy todavía la IA hace mejores cosas que lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Temas de memoria, temas de conectar a la velocidad con la que la IA conecta todos estos algoritmos y todas estas redes de aprendizaje o de conocimiento, mejor, llamémoslo así, lo hace mucho mejor que la mente humana. Sin embargo, todavía la IA necesita el acompañamiento humano. ¿Y qué mejor que esta ola del buen uso de esta tecnología para poder tener personas que no solo tengan la capacidad de interactuar con esta tecnología, sino que realmente sepan utilizarla efectivamente? Con lo cual yo creo que la IA hoy todavía no está preparada para ser del todo autónoma. Seguramente nos está ayudando a desarrollar muchas capacidades técnicas, pero yo creo que todavía las power skills o esa parte, ese componente humano, creo que todavía tenemos un gran desafío ahí. Si me lo preguntas, para mí el mix es mm, trabajarlo de una manera diferente y la IA es aprender a utilizarla para potenciar el aprendizaje, pero todavía lejos de que no reemplace. No te puedo decir que en unos pocos años estamos hablando o estamos en otro panorama porque la velocidad de desarrollo es exponencial, pero por lo menos a hoy y en el corto y mediano plazo van las dos de la mano y es una oportunidad gigante para que realmente combinemos criterio humano con velocidad tecnológica gracias a la IA. Y es que si analizas, esto es una realidad. Nuestros abuelos planteaban la verdad a través de la enciclopedia británica. Nuestros papás muy posiblemente pudieron plantear la verdad a través del aula de clase y muy posiblemente tú y yo planteamos la verdad a través de Encarta. ¿Te acuerdas de Encarta? De la Uy, sí, iniciativa Ciro, de pero esto es no, no delates mucho acá, por favor. Pero mi hija no solamente de 14 años no sabe qué es Encarta, mucho menos sabe qué es la enciclopedia británica, pero sí sabe qué es TikTok. Y entonces ahora ella se cree dueña de la verdad. Es increíble cómo me da feedback desde cómo alimentar un caballo hasta cómo hacer una maratón y todo porque lo ve en TikTok. Muchas de las personas entrevistadas en el Observatorio del TEC de Monterrey, que por cierto les recomiendo a todos, en este capítulo les vamos a grabar acá abajo en los comentarios el artículo muy bueno de tendencias de educación del TEC de Monterrey, planteaba varios dilemas y uno de ellos es que TikTok llegó para quedarse en el sentido de que las personas quieren educarse de manera rápida y concreta. ¿Cuál es tu opinión frente a las redes sociales como fuente de aprendizaje, entendiendo que es una realidad, es una tendencia y no es una moda? Yo creo que sigue siendo lo uno con lo que venimos hablando es un tema de criterio y yo creo que no podemos desconocer. Yo por formación soy comunicadora y digamos que le creo plenamente, le creo, confío mucho, me parece que no utilizar las narrativas transmedia o que ofrecen las redes sociales sería un desperdicio a nivel de aprendizaje, porque muchas personas vivimos enterados por allí. Yo soy una de las principales consumidoras tal vez de redes sociales antiguas tipo Facebook. En Instagram no soy tan hábil. TikTok, mis hijos son los que me dan clase en temas de TikTok, pero así es como consumen aprendizaje, consumen realmente conocimiento. Entonces no podemos decir o no estar atentos a lo que es el uso de esas narrativas. Pero creo que como todo también con la IA tiene que ver con criterio y es cuestión, ¿cuál es tu fuente? A mí me encanta cuando en mi casa, digamos que somos bien futboleros y demás, cuando hay algún fichaje de algún jugador o algo así, una noticia de estas, mis hijos siempre cuestionan a mi esposo cuando le dicen, bueno, ¿y cuál es tu fuente? O sea, llega con la novedad así y siempre dicen, ¿cuál es tu fuente?
Y creo que ese es la clave del uso responsable del consumo de contenido en redes sociales. Y es, yo creo que hay que tener el criterio para saber cuál es la fuente y poder diferenciar. Creo que el principal desafío está en diferenciar cuál es una fake news o realmente tener contenido de valor. Y eso mismo pasa también con la IA. Hoy realmente saber que tú en una investigación, en un benchmark, en cualquier cosa que estés haciendo para tu trabajo, interactuar con la IA y no acelerar el conocimiento que te genera una IA, pues sería realmente tonto desperdiciar el tiempo haciendo la investigación a la antigua. Pero también hay que tener el criterio para decir, bueno, a la IA también le preguntamos cuáles son tus fuentes, de dónde estás tomando esto y realmente empezar a identificar que realmente es verdadero y que encontramos en todo lo que es ese mundo virtual y de información y poder tener criterio para diferenciarlo. Entonces, en ambos, creo que hoy la cuestión se llama criterio y curaduría. Sí, de hecho, les comparto a todos los participantes de este video, los que nos están siguiendo, que para preparar este capítulo le pedí a la IA que me diera varios datos de referencia frente a la educación y sus tendencias. Me sacó varios datos. Acto seguido le pregunté cuál era la fuente y el 70% de los datos que me había dado me manifestó no son precisos frente a la fuente. Entonces ahí me conecta mucho lo que vimos el año pasado en los cursos. Por cierto, los invito a que todos tomen la certificación de inteligencia artificial para directivos de Change Americas, porque ahí estuvimos también analizando el tema de los sesgos y digamos que definitivamente la IA está diseñada, está programada para siempre responder, pero me he dado cuenta que el solo hecho de que sobre la respuesta que la IA da le haga una contrapregunta de la fuente, me he dado cuenta que hay muchos errores. Y esto no me da, o sea, cuando la IA llegó a mi mundo y pues tuve la primera licencia de ChatGPT, como que se iba volviendo una verdad absoluta. Y yo creo que así fue el conocimiento a lo largo de la historia. Lo que pasa es que antes no se llamaba IA, se llamaban oradores o llamaban historiadores, ¿no? El voz a voz transmitía lo que terminaba volviéndose muchas veces mitos y leyendas. La IA es más o menos lo mismo. Y fíjate que el solo hecho de lo que tú me dijiste, la curaduría, tiene que ser un acto de aprendizaje fundamental hoy en día, porque la información y lamentablemente los fake news está a la puerta de la esquina. Entonces, la IA lamentablemente no tiene por sí sola la capacidad de filtrar solamente información, digamos, de fuentes oficiales, a menos que tu prompt sea lo suficientemente sofisticado para hacerlo. Pero con todo y eso, veo muchas dificultades en el aprendizaje solamente utilizando inteligencia artificial. Creo que nos podemos quedar en un conocimiento muy superficial. Y entonces acá te quiero hacer una pregunta. Muchas personas que estamos seleccionando profesionales, ya lo único que no nos importa es si son o no profesionales. Por supuesto que todavía siento que queda cierta mística en validar si la persona tiene un título universitario, pero hoy veo con más ahínco, más probabilidad de contratar a alguien por sus microcredenciales. Por cierto, sería bueno que le explicaras a la gente qué es una microcredencial, que por sus títulos universitarios de largo aliento. ¿Qué hacer ahí, Pilar? Porque realmente es algo que es más grande que tú y yo y realmente los cursos cortos pareciera que llegaron para quedarse. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que desconocer un título universitario sería un error, un graso error en términos de educación, porque la formación, digámoslo así, desde que un ser humano entra jardín, primaria, bachillerato, obtiene su título como tal y sale a un pregrado, tiene un marco de conocimiento realmente profundo que te dan estructura mental, que no te lo va a dar ni una microcredencial. Con lo cual, decir que vas a desechar un título universitario por el nivel de profundidad que necesitas, digamos que por un curso corto, ya les explico qué es microcredencial, pero sería un error. ¿Cuál es el desafío hoy? Pues que definitivamente cada vez las universidades están acortando mucho más los tiempos de estudio de lo que son las licenciaturas o los pregrados. Hoy estamos hablando de que la mayoría, yo creo que a excepción de profesiones como la medicina, todas están migrando, pasamos de un esquema de 5 años a 4 años, a 3 años,
particularmente, digamos, en el recorrido empresarial, hemos encontrado, por ejemplo, que el conocimiento aplicado que, por ejemplo, puede generar para un país como Colombia, entidades como el SENA son altamente valorables, ¿sí? Porque es conocimiento aplicado. Entonces, yo creo que lo que se está reinventando a nivel del sector educativo es los tiempos y las formas, porque creo que estamos ante una realidad donde con toda la sociedad de información y de acceso a conocimiento en 3, 2, 1, pues el conocimiento está resuelto, la memoria puede estar resuelta. El gran desafío es cómo tenemos personas que tengan realmente la profundidad de ese conocimiento y creo que el principal desafío para una universidad o para formar de cara al futuro es la aplicación de ese conocimiento. Hoy nosotros no hablamos, por ejemplo, como nosotros aprendíamos de lectura de memoria, o nosotros hoy aprendemos es realmente qué hacer con ese concepto. Hoy tú puedes buscar, o sea, en un examen interactuado dejas a ChatGPT precisamente para que contraste respuestas, pero que tú qué harías en tu criterio o cotejando precisamente con eso, con esas tecnologías, ya sea por buscador, por IA o por otras fuentes, pero realmente el tema ya no es de memoria, el tema es de aplicar ese conocimiento. Entonces, para resumirte, y con esto paso a decirles que es una microcredencial a las personas que se nos suman y están viendo Change TV. La microcredencial y la macrocredencial hay que entenderlas como un ecosistema de aprendizaje. La microcredencial son cursos cortos o recursos cortos de aprendizaje que te enseñan a aplicar el conocimiento práctico para dar una solución muy específica. Pero ojo, una microcredencial no funciona por sí solita, hace parte de un sistema modular de lo que son las macrocredenciales o todo un sistema de aprendizaje. Y en esto le doy un ejemplo a la audiencia y es, digamos que tú estás haciendo tu MBA. Entonces resulta que cuando uno hacía su MBA, pues tú sabes que en el cuerpo de conocimiento tienes que ver el módulo de planeación estratégica, tienes que ver el módulo de finanzas, tienes que ver el módulo de marketing y ventas, de talento humano, de producción, operaciones. Hombre, si nosotros pudiésemos construir un MBA en módulos o partecitas, pues ahí tendríamos todo un sistema de macro credenciales y micro credenciales que sumadas te van a dar la profundidad de conocimiento, pero solitas no te desarrollan la habilidad. Uno tiene que ir sumando en su historial de aprendizaje muchas micro credenciales para realmente obtener un cuerpo de conocimiento que sería esa macro credencial. Entonces, yo creo que hoy la forma de ver la educación es muy modular, pero no podemos perder la profundidad, con lo cual el tener el título universitario que te da profundidad y criterio creo que es necesario, pero hay que cambiar las formas de aplicar ese conocimiento aprendido. Ya no va a ser memoria. De hecho, un buen tip, un buen consejo para todos los que nos están viendo o escuchando en las redes sociales es que las microcredenciales, la mejor forma o una de las mejores formas para construir una microcredencial es construirla a través de un problema y una pregunta que tú tengas. Te voy a poner un ejemplo. Como tú sabes, Pilar, yo invierto en la bolsa de valores y con varias personas tenemos una pregunta que nadie responde o nadie quiere responder o nadie sabe cómo responder. Y yo digo, acá hay plata en la mesa porque es aprendizaje que o nadie tiene o lo que es más interesante, todos tienen una respuesta distinta a la pregunta que yo hago. Y tiene que ver precisamente, simplemente para contarles la anécdota, tiene que ver con el pago de los impuestos de ciertos temas o de ciertas variables de ingresos. Mira, ni ChatGPT tiene la respuesta igual a la que contestan 50 asesores financieros, tributarios, contadores, revisores fiscales. Es increíble. Entonces, yo decía en estos días conversando con otra compañera de trabajo, yo decía, deberíamos hacer una microcredencial que se llame ¿cuáles son los impuestos que gobiernan este tipo de fuentes de ingreso? Porque realmente pues veo que es un problema que mucha gente tiene y que nadie sabe resolver con idoneidad. Entonces, me gusta mucho pensar que las microcredenciales se construyen a partir de problemas cotidianos que pueden ser la aplicación de conocimientos, herramientas, metodologías, experiencias, una suma de muchos de esos temas. Entonces ahí me surge una pregunta adicional para Pilar, experta en aprendizaje.
¿Cómo sería una microcredencial interesante para Pilar Solano? Es decir, si a ti te llama una escuela de negocios, te llama Change Americas, te llama una universidad y te dice, tengo una microcredencial, no importa el tema, porque podría ser aplicable para cualquier cosa, pero tú invertirías en 16, 20 horas hoy en día, 40 horas, si el formato académico fuera cómo. ¿Cómo es el sueño de Pilar? ¿Qué sería como eso que tú dirías, wow, ahí me gusta esa microcredencial? Pues a mí hay tres cosas yo creo que dos o tres cosas que creo que uno puede sacarle todo el kilometraje a microcredencial. Yo creo que la primera tiene que ver con emociones. Y yo creo que acogiendo el foro, digamos, la estructura de cómo crear una microcredencial a partir de un problema y cómo darle solución, yo creo que la pregunta clave a responder es cómo, cómo gestionar mis emociones para realmente ser exitoso a nivel personal y profesional. Si alguien me da la respuesta a esto, porque es que es todo un proceso y desde Change tenemos mucho conocimiento, realmente que usted me dé el 3, 2, 1 de cómo realmente usted manejar sus emociones y no morir en el intento y no sacrificar, digamos que esa cuenta emocional en sus relaciones, esa sería una microcredencial. La segunda, principios financieros. O sea, si nosotros tuviésemos, yo por formación, como te digo, en las finanzas me ha tocado irlo aprendiendo en toda mi trayectoria profesional. Pues realmente desde chiquitos nosotros tendríamos que saber cómo cuidar y hacer exponenciales mis finanzas personales, desde lo personal hasta lo laboral. Esa sería mi segunda microcredencial. Y tercera, yo creo que tiene que ver con la IA. Y con la IA eso sí que le han sacado jugo ahora, obviamente en todo, o sea, hoy ya ves todo lo que son redes, contenido, estamos sacando IA para vendedores, para ser más efectivos, para ser más productivos y demás. Pero yo creo que principios básicos y sobre todo principios éticos de cómo manejar la IA, para mí esa sería fundamental, porque realmente el tema no está en cómo ser más productivos con la IA. Hay millones de microcursos y microcredenciales de esto, pero si un uso ético, creo que es cuestión de responsabilidad social, que todas las personas tomáramos esto para que realmente esta tecnología no nos desborde. Mira que escuchándote, y esa es una pregunta para todos los que nos siguen, ¿cuáles serían las microcredenciales claves para estudiar en los próximos 2 o 3 años? Y existen varias fuentes que determinan, como por ejemplo el estudio del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, cuáles son aquellas competencias o habilidades, que por cierto me llevé una sorpresa, Pilar, como todo en la vida evoluciona, ya no se habla de soft skills, sino de power skills. Power skills. Power skills. Entonces, pues todos los días aprendemos y veo que las power skills como la inteligencia emocional, por supuesto, sigue siendo un protagonista a trabajar. Y claramente estoy de acuerdo contigo, Pilar, que la clave de aprendizaje hoy tiene que ver en entender cuáles son tus desafíos en la cotidianidad. O sea, si tú, vamos a hacer un ejemplo didáctico para todos los que nos siguen. Si tú tienes hoy un problema porque el dinero no te está alcanzando, el dinero que ganas, muy posiblemente tienes deficiencias en el aprendizaje de gestión del dinero. Eso es así de concreto, porque muchas veces puedes tener toda la teoría, pero como decía uno de nuestros grandes gurús en temas de aprendizaje, pues conocimiento sin experiencia es filosofía. Tú puedes haber leído 700 libros de Warren Buffett y no saber invertir. Pero pues puedes tener mucha experiencia sin conocimiento y eso es ignorancia, porque puedes estar aplicando una buena práctica sin saber que eso es una buena práctica y la puedes desechar. O al contrario, puedes estar teniendo una mala práctica que te puede llevar a un problema. Un ejemplo tan simple como esto es que las comunidades de aprendizaje, para mi gusto, son fascinantes. Yo no sé si tú sigues la red social Reddit, que es una red social americana. La verdad es que yo era muy alejado a ella, pero el concepto de comunidad de aprendizaje en Reddit me parece fantástico. O sea, tú haces una pregunta y fácilmente pueden haber 100, 200, 300 personas en el mundo que te la contestan y te la contestan con suficiencia, es decir, con fuentes, con experiencias. A mí lo de las comunidades de aprendizaje me parece fantástico.
Y por eso quiero hacerte esta pregunta, no de comunidades, sino ¿cuáles serían los las 5 herramientas de aprendizaje en formatos, técnicas, metodologías? Las 5, vamos a dejarla en 5, que complementarían una metodología de aprendizaje para una experta en aprendizaje como Pilar Solano. ¿Cuáles serían esas 5 que no puedes dejar? Te valgo cualquier cosa, desde TikTok hasta llamar a un amigo, desde Reddit, la red social de comunidades, de comunidades, hasta el YouTube, que sigue siendo hoy la plataforma más vista para educación en la actualidad. ¿Cuáles serían tus 5 must en tus formas de aprendizaje modernas? Para mi rol, bueno, O no, es no solo para tu rol, no solo para mi rol, como para experta de aprendizaje cualquiera, para todos los que ok, nos siguen. para todos los que nos siguen. Miren, acá yo creo que la primera es, hay personas que funcionamos muy bien con temas auto, pero otras no tanto, con lo cual lo primero que yo o sea, a la comunidad le recomendaría es tenga herramientas o mixes blended. ¿Eso qué quiere decir? Tenga sus recursos auto. A mí, por ejemplo, temas a mí la investigación de tendencias me encanta, entonces para mí seguir todo lo que es Trend Hunter, para mí seguir Future 100 o seguir y esta otra que es del WeForum, Strategic Intelligence, para mí son, digamos, de las principales fuentes de consulta porque son fuentes muy, muy confiables que me hablan de cualquier tema y me ponen a tono en estar a la vanguardia para saber no solo a nivel empresarial, sino a nivel social, económico, industrial, bueno, en todo sentido. Entonces, lo primero, tenga fuentes, buenas fuentes de direccionadores de cambio, de tendencias. Esa sería mi primera recomendación. Y esas son auto. Pero también haga parte de comunidades que usted también lo nutran de lo que pasa en el día a día en la organización. Ejemplo, pues desde Change America nosotros tenemos roles activos en gremio tipo ACRIP, pero también me encanta tener conversaciones, por ejemplo, de innovación con la Andy, estar atenta a lo que, digamos, gremios tipo FENALCO también están sacando para saber en qué está, o sea, cómo está la realidad empresarial. Para mí esa es una segunda fuente de aprendizaje y de consulta súper importante. La tercera, hay una que me encanta, digamos, para quienes son gomosos de los podcasts, uno diría, plataformas tipo Spotify, o digamos en YouTube también encuentras mucho consumo, pero a mí me encanta una plataforma particularmente de Blue Radio, emisora colombiana, que se llama Boombox. Y Boombox tiene una serie de podcasts y unas narrativas donde usted se entera de temas de deportes, actualidad, finanzas, con unas narrativas que son bien particulares, o sea, no son narrativas donde todo es informativo, ¿no? Sino a través de historias, de perfiles, de crónicas, tal vez por mi chip de comunicación, me encantan esas narrativas porque son formas diferentes de poder contar historias y de realmente tener aprendizajes. Entonces, busque la narrativa que más le guste, pero mire esos formatos alternos. Yo consumo noticias, realmente a mí me encanta, pues porque nos pone, o sea, a tono en el día a día, pero no consumo cualquier noticia, ¿no? Entonces, esta plataforma particularmente de Blue Radio, de Boombox, la pueden consultar allí y es súper buena en temas de podcast. Ese digamos que me gusta bastante. Las otras tienen mucho que ver con EdTech, consumo propio desde Change Americas, otras, por ejemplo, para mí Platzi me encanta porque a nivel tecnológico te pone a tono con, digamos que con ciertas cosas. Y yo creo que por último, también me gusta, por ejemplo, estar como egresada, aquí hablando de universidades, yo soy egresada de la Universidad de La Sabana, mantener contacto con las comunidades alumni o de egresados de su núcleo como tal, es otra fuente de conocimiento que realmente a uno lo mantiene vigente. Por lo demás, si le gusta leer, le gusta los artículos, le gusta investigar, depende del estilo de aprendizaje que usted tenga, pero ahí tiene cinco herramientas que le pueden dar una nueva visión. Sí, yo estoy muy de acuerdo con tu última parte y es que la mejor forma de aprender es aprender a aprender, porque definitivamente cada persona aprende diferente
En mi casa, por ejemplo, mi pareja, Catalina, ella aprende haciendo. Ella no se graba un concepto de memoria. No lo logró en su vida pasada ni en esta. Y yo me río con ella porque somos el agua y el aceite. Yo necesito escribir y necesito leer. Ella necesita ver y necesita practicar. Por supuesto, la primera herramienta para sumarle a las de Pilar, que me han encantado, aquí tomé un par de ellas de nota porque yo siempre he pensado que hacer el podcast de Change TV me sirvió a mí para aprender de todos ustedes, los expertos. La primera herramienta que yo hago y seguiré utilizando es aprender a preguntar. Descubrí en la pregunta la fuente del aprendizaje. Si tú sabes preguntar, siempre vas a tener buenas respuestas. No siempre, y por eso me gusta mucho, de pronto la segunda herramienta es aprender a filtrar. No todo lo que te dice todo el mundo, ni las redes sociales, ni las fuentes, incluso oficiales, necesariamente son la verdad, porque muchas veces tienen los sesgos. No sé si viste, por ejemplo, todas estas narrativas alrededor de cómo la guerra en Oriente, esa guerra contra Saddam Hussein y todo lo que pasó, tuvo muchos sesgos por parte incluso de la televisión americana, que era la que estaba oficialmente, la que permitían, digamos, publicar en el mundo. Y claramente la narrativa de un americano y de un occidental es muy distinta a la narrativa de esa guerra por parte de un oriental. Entonces, me gusta mucho el tema de preguntar, me gusta mucho hoy en día el tema de preguntar a la gente mayor. Yo creo que la sabiduría está en que cuando tú logras poder indagar en gente que ha vivido ya experiencias, te permite a ti poder aumentar tu nivel de criterio. No necesariamente tienes que recorrer el mismo camino de esas personas, pero aprendí con una enfermedad que tuve, Pilar, recordarás en el 2020, cuando pues me hacen un diagnóstico muy difícil de mi estado de salud. Me di cuenta lo que dicen es verdad, hay que tener un segundo punto de vista, ¿no? Una segunda opinión, y no solamente en temas médicos. Y el aprendizaje entre dos, tres, cuatro puntos de vista y tener tu criterio de poder filtrar y decir, este es, digamos, mi mapa mental. Por cierto, la tercera herramienta que recomendaría es una de las más antiguas y son las listas de chequeo. Las listas de chequeo no solamente son gratis, sino que además te permiten generar mejor aprendizaje sobre un proceso, un procedimiento, la manera de hacer las cosas y, entre otras cosas, ayuda mucho a tareas básicas como tener buenos hábitos a lo largo de la semana. Definitivamente las comunidades, yo me he vuelto muy adicto a las comunidades, Pili. Utilizo comunidades de todo tipo. Por ejemplo, en Facebook hay una comunidad que se llama Wikimanes. Tiene más de 12,000 hombres que responden de todo, desde marcas de vehículos hasta cuál es el mejor colegio para estudiar en Bogotá. Es fascinante. La verdad es que las comunidades a mí me parecen fuentes de aprendizaje impresionantes y hoy casi que todo lo hago siempre preguntando a comunidades. Incluso te confieso acá en Change TV que a veces utilizo más las comunidades que la misma IA como fuente primaria de aprendizaje. Claro, utilizo la IA. Yo creo que el que diga que hoy no usa la IA, pues posiblemente es porque no tiene acceso a tecnología. Pero una persona, digamos, en condiciones normales hoy de acceso a la tecnología, la IA debe ser su prima, su cercana para poderle hacer preguntas diarias. Y hay una quinta herramienta que definitivamente no sé qué opinas, pero me gustaría consultarte, y es que definitivamente para mí una fuente muy grande de aprendizaje es aprender a generar reflexión. Y me explico, o sea, muchas veces nosotros vamos por la vida viviéndola, pero como dicen en el agilismo, no hacemos retrospectiva, no hacemos salto en el camino, no hacemos una pregunta coherente de qué aprendí hoy, por ejemplo. Es una pregunta básica que de verdad nos puede enseñar a hacer aprendizaje, porque es que aprender no es leer. Aprender es lo que viene en la reflexión como resultado de la lectura o resultado de la vivencia del día. Te quiero preguntar, ¿qué hábitos tienes tú? Por ejemplo, ¿cómo es una semana de una experta en aprendizaje como tú? ¿O qué has dejado de hacer para ser experta en aprendizaje? Porque también es cierto que si te la pasas consumiendo todo el día aprendizaje, pues ¿cuándo puedes trabajar? ¿No? ¿Cómo son esos hábitos? Dame 2 o 3 hábitos que tienes hoy y que un experto de aprendizaje debería tener desde tu observador. Y 2 o 3 hábitos que hoy no tienes. Por ejemplo, yo te digo uno que yo eliminé en un 95% la televisión. Eso es una decisión personal, no compartida con mi familia, eso es un motivo de crisis familiar, pero es una decisión que tomé porque ese tiempo lo dedico pues a estudiar de otra manera. Pero en tu caso, como experta de aprendizaje, háblame un poquito de tus hábitos.
Bueno, yo creo que el primer hábito y es heredado del rol que en Change America estuve durante mucho tiempo desde innovación y desarrollo es poder pensar de afuera hacia adentro. Y yo creo que en eso una persona que, o sea, para todo, pero particularmente para alguien que diseñe estrategias de aprendizaje, eh, no tener un marco de referencia como un design thinking o como un diseño centrado en el usuario, la va a pasar muy mal, porque va a tener primero muchos reprocesos y segundo porque realmente el poder conocer en profundidad para quién estás haciendo lo que estás haciendo requiere que cambies tu observador. Entonces, todo el set de herramientas de diseño centrado en el usuario, desde precisamente preguntar, pero también pensar, por ejemplo, a mí me encanta el libro de Diseñando la propuesta de valor en las preguntas de lo que son trabajos, alegrías y dolores de tu usuario. Y yo creo que eso es un marco de referencia para cualquier persona, o sea, para diseñar una experiencia de aprendizaje, tú necesitas saber esa personita cuál es su contexto, cómo consume información en el día a día, uy, está agobiado por toda la agenda, cuáles son los momentos, canales, espacios corporativos con los cuales interactúa para realmente poder permear y no necesariamente tienes que llegar a inventarte la rueda, pero sí a potenciar la experiencia de aprendizaje que esa persona vive en su día a día, en su puesto de trabajo. Entonces yo creo que lo primero en mis hábitos está siempre pensar de afuera hacia adentro y de preguntar y mirar los contextos. Para mí el contexto lo es todo. No solo para aprendizaje, en general para todo, porque es lo que te permite conectar la base de conocimiento con cosas nuevas o con lo que tengas que entregar en una experiencia de aprendizaje. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el hábito de uso de IA, pero ojo, acá les quiero dejar este mensaje. O sea, al principio, como todos, creo que todos interactuamos primeramente con ChatGPT, ¿no? Después me pasé un poco a contrastar con Gemini de Google y resulta que hoy contrasto ya con Cloud y contrasto también con Perplexity y empiezo a contrastar las diferentes IAs y me he llevado realmente, claro, cuando sumo todas esas fuentes, me llevo ya y profundizo en fuentes de las que me arrojan. A mí Cloud me parece maravilloso, me parece que tiene unas, digamos que tiene unos usos de fuentes mucho más, y Perplexity también, tiene unos usos de fuentes y no es la IA más popular, ¿sí? Pero el contrastar, uso la IA para generar mucho contenido, por supuesto, pero para contrastar muchas cosas y sobre todo con base de conocimiento de Change Americas, porque pues sin duda al estar inmersa en esta industria, creo que, y con eso voy con el tercer hábito, no olvidar los clásicos o los basics. Me explico. Liderazgo. Pues yo creo que hoy ya estamos hablando de liderazgo transformador, liderazgo adaptativo, liderazgo digital, liderazgo 5.0, pero para mí hay unos clásicos o sea, modelos tan sencillos como Blanchard, modelos tan sencillos como el de Goleman en sus estilos y demás, son cosas que tú no puedes perder en el tiempo. Entonces, ¿cómo contrastas lo nuevo que te genera lo digital, la IA, con los clásicos y así para todo, para equipo, para agilidad, entonces contraste con su base de conocimiento. Eso es el tercer hábito que digamos que uno haría. Lo cuarto, creo que es conversar mucho con tu cliente, con tu organización, co-crear, escuchar ideas, porque realmente pues tú siempre vas a tener un sesgo. Construir una experiencia de aprendizaje y crear todo un ecosistema de aprendizaje tiene que vincular necesariamente no solo a tu cliente, sino a todos los aliados de tu cliente. Nosotros tenemos experiencias hoy muy bonitas, por ejemplo, de trabajar con un cliente como Colgas que nos ha desafiado, siempre nos pone la vara acá para poder hacerlo el siguiente año mucho mejor, pero ha sido muy interesante poder trabajar con los aliados de este cliente en lo que significa producción audiovisual, marketing, o sea, poder crear ecosistemas de aprendizaje con el cliente y eso se da en la interacción en el día a día. Entonces yo creo que ese es como tu cuarto, es con qué redes estás tejiendo en el día a día para poder co-crear esos ecosistemas de aprendizaje. Y por último, esto no es un hábito, pero sí me hace mucho sentido con lo que tú decías de los insights y es crear, o sea, vivir experiencias. El generar, o sea, sí me he dado cuenta en los años que llevamos acompañando a las organizaciones
en acelerar transformaciones, hay un momento donde el ser humano hace clic y generar ambientes que generen ese clic realmente es algo que las organizaciones lo dan por hecho y no lo puedes dar por hecho. Desde un team building, desde que te llevaste a tu equipo a conversar o un café que tiene tu líder con el equipo de trabajo, el momento en que recorres una experiencia desde cosas mucho más experienciales, expediciones, catas de vinos, que me los llevé a este espacio, o sea, el generar eso o tener conversaciones del día a día, el pensar en qué momento las personas hacen ese clic, yo creo que es el disparador, el trigger de aprendizaje. Entonces, hoy creo que concebimos cosas muy, muy digitales en el aprendizaje y hemos perdido mucho el tema del contacto y la experiencia. Y realmente el ser humano está ávido de eso, porque en esos momentos, en toda experiencia que yo he visto en Change Americas, es donde el líderes, equipos, de diferentes sectores y áreas de la organización, ahí en esos momentos es donde hacen ese clic y ya todo lo que tú des en tema de aprendizaje es como si eso fuera el abono para poder cultivar todo lo que necesitas en aprendizaje. Entonces, no es un hábito, pero sí me gusta llevar esas conversaciones con mis clientes. Yo complemento y me encanta ya para ir cerrando este capítulo de hoy, pero le preguntaría a todos ustedes que nos siguen cuáles son los hábitos que ustedes tienen durante la semana que consideran son hábitos adecuados para el aprendizaje y eventualmente qué hábitos les están a ustedes impidiendo tener un aprendizaje más efectivo y adecuado. Definitivamente me encantó que hayas traído el libro de Alexander Osterwalder de Diseñando la propuesta de valor. Creo que hoy diseñar un aprendizaje centrado en el usuario hace todo el sentido, porque realmente hoy ya no deberíamos tener un aprendizaje basado en, como lo dijiste tú, en la memoria, sino un aprendizaje basado en la realidad del usuario en el día a día. Y eso te va a permitir a ti mejorar tus contenidos, tus diseños curriculares, tus rutas de aprendizaje, tus microcredenciales, tus escuelas, como lo quieras llamar. Me encanta también que hayas planteado la idea de, de no solamente el conocimiento, digamos, tácito, sino también la práctica. Nosotros, por ejemplo, hicimos una hackathon, recordarás, a final del año pasado con un cliente de inteligencia artificial y esos 2 días pagaron la boleta, como decía yo, porque ver 40 casos de uso de eficiencia y experiencia de cliente ya reales, la gente programando con sus prompts y sacando resultados reales, pues cumplieron. Pero algo que me dijiste que me gustó mucho es siempre trabajar los fundamentales. De hecho, escuchando al decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, él decía que toda persona debería estudiar al menos 2 o 3 semestres de filosofía, porque los basics de la vida son, y él decía, son atemporales. Y realmente cuando tú estudias, digamos, Aristóteles y estudias un poco toda esa base filosófica de qué es la vida, qué es la conciencia, porque el aprendizaje es crear conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Y esos son elementos que la filosofía te responde hace muchos siglos. Y lamentablemente siento que la gente que hoy se está educando en redes sociales, lamentablemente mucha gente no comprende que es esa taxonomía de Bloom, ¿no? Que es como tú tienes que arrancar de lo básico para ir construyendo modelos más sofisticados. Yo creo que hoy la alfabetización seguirá siendo clave. Por ejemplo, en mi caso, no sé, ¿tú qué opinas, Pilar? Creo que es muy importante volver a los básicos como la urbanidad, como los modales. Y pareciera que eso es un producto terminado y al contrario, hay gente de 15, 20, 25 años que nunca en su vida ha escuchado hablar sobre modales. Es lo único que no sabe. Y en esa crisis que tenemos hoy pluricultural de polos de gobierno, entonces definitivamente sí creo que hay que volver a la alfabetización, a lo básico, a entender que el aprendizaje profundo está en la cortesía, están en las bases de realmente que a todos nos vaya bien. Yo a veces me pongo romántico con eso, pero ¿qué opina Pilar? Pilar, que está en el mundo de las IAs, que está en el mundo de la experiencia de cliente, que está en el mundo de la hiperconectividad, ¿qué piensa de esos basics de la vida misma? Pues es que los basics es lo que te hace la diferencia. Yo creo que como sociedad hemos perdido mucho esos basics. O sea, yo coincido completamente en que hoy tú publicas algo en una red social y automáticamente es como si te llovieran. O sea, creo que tienes que tener un alto nivel de madurez emocional para no engancharte en una discusión cuando te arriesgas a publicar una postura
o tu pensamiento en una red social, ¿sí? Y ahí es donde tú te das cuenta, hay de todo, pero te das cuenta un poco de esa decadencia social a la que hoy hemos llegado y que definitivamente no solo hay que educar en esa parte técnica, sino que realmente hay que volver a lo fundamental. Y lo fundamental, me encanta cuando dices la parte de cortesía, yo opino que son temas de principios. Lo que no se negocia es que hoy no es negociable que tú no pienses en el bienestar común. No es negociable que tú consideres que tienes la verdad absoluta, porque si no tienes esos principios, no vas a llegar a poder co-construir a partir de posturas o perspectivas diferentes. Va a ser muy complejo. Y hoy hablamos mucho de diversidad, equidad e inclusión. Y resulta que el basic que es realmente construir a partir de un pensamiento diverso, uy, suena divino, pero realmente yo creo que es el desafío más grande que hoy tiene en general la sociedad y las organizaciones, obviamente también como grupo social. Entonces, el volver a esos básicos, y por eso nosotros hablamos tanto de ética en IA, por supuesto, o sea, es que no es solo que la uses, sino realmente qué vas a hacer con eso. Ética en resolución de problemas, en finanzas. Mira que esta mañana escuchaba parte de las primeras declaraciones de los escándalos de corrupción que desafortunadamente como país vivimos. Y uno decía, si esto es realmente la educación desde como sistema, desde que ingresas al sistema educacional, tú tuvieras esos basics o por lo menos como sociedad tuviéramos eso como un estándar, no tendríamos los problemas sociales que hoy tenemos. Entonces, para mí Total, es un total. tema de principios y creo que no es romántico, yo creo que es responsabilidad, sobre todo inmerso en el mundo del aprendizaje, que realmente todo lo que hagamos tenga ese propósito, tenga esa parte de principios. Y yo creo que ese propósito a mí me conecta con todo lo que en el día a día uno hace por una organización, ¿no? Y por cerrar como tal esas brechas. Tiene que haber propósito. Si yo pudiera hacer una patente definitiva, y seguramente alguien lo está construyendo, pero yo haría un fiscal humanoide que pudiera resolver los problemas de la sociedad. Siempre habrá sesgos, como todo en la vida, pero creo que si uno pudiera asegurar que en menos de 4 horas se resuelve un litigio o se resuelve un problema de un robo en la calle, yo te digo que ese sería mi patente, porque creo que el gran problema de los países hoy en día es que no se cumple la ley y al no cumplir la ley, la gente cree que puede hacer lo que quiera. Y te quiero hacer una última pregunta. Si tuvieras 20.000, 30.000 dólares, que es lo que se considera va a costar Optimus, si tuvieras ahorita 20.000, 30.000 dólares, ¿comprarías el humanoide de Tesla, que según Elon Musk, para el año 2035, 7 de cada 10 hogares en el mundo van a tener un humanoide más o menos de 1,74 de estatura, 56 kilos, que se va a sentar al lado tuyo para poder conversar sobre cómo hacer los deberes en el hogar, te va a enseñar matemáticas e incluso te va a explicar cómo utilizar la IA para que él mismo aprenda como humanoide? ¿Comprarías un humanoide para aprender, Pilar? Qué pregunta tan, está muy buena la pregunta. Mira, yo hoy no invertiría mi plata todavía en eso. Creo que allá voy a llegar, pero creo que estamos todavía en fases de MVP. Entonces, como buena gerente de innovación, creo que todavía no estaría tan segura de invertir en eso. Pero yo creo que en un mediano futuro, lo otro es que la tecnología se va a abaratar. Entonces, si me lo preguntas, pues venga, ¿para qué voy a comprar $30,000 ahora cuando sé que este humanoide en 5 años me puede costar el 10-20% menos de lo Pero que bueno, hoy está costando? Pero en está, su momento creo que llegaría y sí podría estar invirtiendo en eso porque yo te digo, mira, si eso y depende mucho del interés personal, pero si yo voy a tener un asistente que me ayuda en temas de la casa, de aseo, de hogar, me optimiza esto y yo puedo disfrutar más la vida o concentrar mi tiempo en lo que realmente considero me puede hacer más relevante de una, pero no te lo compraría ya, te lo compro cuando se abarate la tecnología. pues aquí queda la polémica para todos ustedes. Una experta de aprendizaje
¿Compraría o no compraría? ¿Ustedes qué harían? Yo les digo porque definitivamente creo que la mayoría de los que estamos siguiendo este podcast, ojalá podamos tener la gran oportunidad de ver los humanoides que están a la vuelta de la esquina. Por cierto, ¿qué se viene para Change TV? Bueno, en general ya les conté, vienen los capítulos de dilemas empresariales como el de hoy, en donde las respuestas te van a invitar a generar muchas reflexiones. Pero ¿qué se viene para la educación en Change Américas? Pilar, cuéntanos en un minuto qué va a haber diferente, qué con tu nueva dirección, que por cierto, felicitaciones, asumes un nuevo reto en Change Américas, ¿qué se viene de nuevo y diferente? Bueno, lo que se viene nuevo y diferente es, yo lo resumo en una palabra y es ecosistemas de aprendizaje. Mm, Esto tiene mucho de fondo, pero voy a tratar de ser muy breve. Un ecosistema de aprendizaje combina lo mejor de la tecnología con diferentes formatos, o sea, con lo presencial en múltiples formatos. Entonces, un ecosistema de aprendizaje también se crea en función de las necesidades de las personas. Entonces, esto implica que podamos tener rutas personalizadas, combinar también con programas, lo mejor de los programas estándares, también poder combinar los recursos de aprendizaje que tiene la organización. No necesariamente Change Americas es muy bueno haciendo curaduría, entonces no siempre tiene que ser solo los recursos. Ojalá pudiésemos tener todo ese ancho de banda para poder cubrir todo, pero en esto hay gente muy buena y aliados muy buenos a nivel organizacional que son bienvenidos en un ecosistema de aprendizaje. Entonces, ¿qué se viene dentro de formación? Poder co-crear con el cliente un ecosistema de aprendizaje adaptado y customizado a las necesidades de los diferentes segmentos de colaboradores y sobre todo acá como el segundo, ese segundo elemento clave y es el rol de aprendizaje. Todo lo que usted haga a nivel de aprendizaje le tiene que ayudar no solo en el qué, sino en el cómo y en los resultados de negocio. La data es fundamental para poder capturar que la inversión que usted haga en un programa u otro, realmente usted le esté moviendo la aguja en el indicador de su estrategia y de su negocio. Más ingresos, más productividad, más ahorros. O sea, aquí se me sale un poquito la vena, la vena empresarial, pero sí, realmente poder dar el rol de aprendizaje. Y sé que muchas organizaciones todavía tienen el gran interrogante, bueno, y venga, ¿yo cómo cuantifico esta inversión? Nosotros se la ayudamos a cuantificar y tenemos la data también para poder hacerlo, pero es un trabajo en equipo. Entonces, ecosistemas de aprendizaje con un ROI claro en su estrategia de negocio. Pues ha sido fascinante poder tenerte acá, poderte escuchar. Yo llevo 10 años trabajando contigo y todos los días aprendo. Acá tomé nota de nuevas formas de aprendizaje, nuevos podcasts. Y les quiero hacer la pregunta a ustedes. Este año que están escuchando este capítulo, se plantean muchos retos y estamos realmente muy cerca de la famosa Agenda 2030, en donde muchas cosas se van a cumplir y muchas otras quedarán nuevamente en promesas. Pero más bien la pregunta es para ustedes. ¿Cuáles de las promesas de aprendizaje sí van a cumplir este año? ¿O cuáles promesas de aprendizaje ya no vale la pena tener porque pasaron de moda? Así que si quieren más información, contacten a personas como Pilar, que siempre serán buenos conversadores. Por lo demás, nos vemos en el siguiente capítulo. Pilar, ¿cómo la pasaste acá en Change TV? Como siempre, es un placer conversar contigo. Es curioso que en el día a día nos hablamos mucho, pero no tenemos estos espacios precisamente para poder hablar de todo esto que nos apasiona y nos encanta. Seguro Muchísimas lo volvemos a gracias. hablar pronto. Por cierto, pronto les contaré el nuevo bootcamp de transformación que lanzaremos, donde Pilar será una de las grandes protagonistas. Así que bueno, si me gano los próximos $20,000 en los próximos meses, ya sabes que estoy en la lista de espera de los humanoides de Tesla. Chao, Bueno, chao. me cuenta cuando lo tenga. Chao, chao. Chao.